Muy buenos días. Tenemos que recordar en esta mañana la idea principal que mencionábamos en los primeros capítulos del libro de Eclesiastés. Esta idea principal es la siguiente. Eclesiastés nos enseña que el significado de la vida solo se encuentra al seguir la dirección y el propósito de Dios para ella. Podemos disfrutar de lo bueno de la vida como un regalo suyo, obedeciendo sus mandamientos al ponerle en primer lugar y confiando en Dios aceptar las cosas difíciles, tristes y absurdas de la vida, sabiendo que al final Dios ha de juzgar la vida de toda persona. Esta declaración, esta idea principal, que es un poquito extensa, pretende resumir el contenido del libro de Eclesiastés. En todo el desarrollo de su sermón, el predicador a veces salta de un tema al otro y es por eso que a veces se nos hace un poco difícil bosquejar el libro de una manera precisa. Parecido a lo que sucede con los proverbios, donde un proverbio apunta a un tema que puede ser de la lengua y el siguiente proverbio a lo mejor está hablando de economía. En fin, así también encontramos aquí, incluso en medio de la exposición, Salomón enumera una serie de proverbios que sin duda formaban parte de aquellos que él estaba recopilando. Ahora bien, en nuestro cuadernillo, donde tenemos aquí el devocional, la sabiduría debajo del sol, se nos invita a tener una lectura paralela y a escoger también un versículo cada día. Es bueno y yo recomiendo copiar ese versículo palabra por palabra. Es un ejercicio que nos ayuda en nuestra vida espiritual a que la palabra de Dios se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, y también a serenarnos, a no ir rápido, porque a veces pasamos con mucha prisa por la palabra de Dios. Entonces, esto pretende que tomemos ese tiempo de tranquilidad, de serenidad en la presencia del Señor para reflexionar sobre la lectura. Tenemos también un comentario de cada día y luego también una pregunta de meditación para que podamos extraer algún pensamiento concreto, personal, de la lectura que hemos realizado. Además de todo esto, tenemos el devocional que cada día estamos promoviendo a través de las redes sociales, tratando de ayudar también y de bendecir tu vida y tratando de sacar mayor contenido a lo que la palabra de Dios nos presenta. Ahora bien, en el día de ayer estuvimos meditando acerca de la autoridad, cómo tener sabiduría y actuar correctamente, tanto cuando respondemos al rey o la autoridad que está sobre nosotros, que puede ser un jefe, que puede ser nuestro padre, que puede ser una persona que ejerce algún tipo de autoridad sobre nosotros, o cómo la ejercemos nosotros también, cuando a su vez tenemos que ser sabios a la hora de trabajar, de ayudar, de enseñar y de ejercer cierto liderazgo sobre otras personas. Además de esta meditación, hoy seguimos adelante leyendo Eclesiastés capítulo 8, versículos 10 al 17. Y aquí vemos a Salomón enfocarse en las sinrazones de la vida, es decir, lo insondable de la maldad y las desigualdades, diríamos, que él contempla cuando mira lo que describe en el verso 10. Los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Obviamente que Salomón nos informa sobre un funeral al que él había asistido. El hombre que ha muerto ha recibido muchos elogios, pero en realidad parece no haber vivido una vida piadosa. Es sepultado con honra. Y la verdad es que es muy difícil asistir a un entierro y escuchar hablar mal del difunto.
Generalmente honramos y hablamos bien de las personas y nos centramos y ignoramos aquello que en realidad a veces todos sabemos que pudo haber hecho mal en su vida. No es fácil en ese momento tener que señalar o mencionar aquellas cosas de la persona que ha muerto y que ha dejado como un testimonio negativo, diríamos, para todos los que le seguimos o les hemos conocido. Ahora bien, hay 3 puntos que vamos a señalar en este párrafo, porque además de esto, él también va a hablar acerca de las injusticias. En primer lugar, reconocer que Dios es paciente y ocasionalmente no juzga el pecado de manera inmediata. Dice el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Bueno, primeramente tener que recordar que no debemos usar la misericordia divina, la paciencia de Dios como una excusa para el pecado o para llevar una vida desobediente. También tenemos que señalar que a veces hay muchos que disimulan el pecado, tratan de encubrir sus pecados viviendo bajo mentiras y alejándose de Dios. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 66 versículo 18, el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Así que esta es una confesión, un reconocimiento interesante. Quien no confiesa su pecado hace que el mal crezca. ¿Y qué razones tenemos a veces para encubrir el pecado? A veces la ignorancia, no darnos cuenta de la naturaleza del pecado. A veces dice la Escritura: examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay veces que somos tan ignorantes que no sabemos darnos cuenta realmente de dónde hemos metido la pata. Pero también a veces el pecado es demasiado placentero como para dejarlo, y en este sentido es una lucha. Las tentaciones son cadenas muchas veces de vicios y de cosas que estamos habituados a realizar y las cuales en realidad nos separan de Dios, ensucian nuestra conciencia, nos quitan la paz y nos hacen vivir en una manera equivocada. Otras veces somos demasiado orgullosos para admitir el mal, el pecado que hemos cometido. Por eso el Señor Jesús habla de los que lloran y bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Es decir, la necesidad de agachar la cabeza y reconocer que somos pecadores. La entrada a la salvación, solemos decir, es una puerta no solamente angosta, sino que también es bajita. Así que hay que agacharse para pasar por ella. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos además en nuestra experiencia diaria ser suficientemente humildes para lamentarnos y llorar en la presencia de Dios por aquellas cosas que cometemos habitualmente en nuestras vidas, aun cuando aparentemente Dios no las juzgue de una manera inmediata. ¿Qué es lo que Salomón señala aquí? Como a veces el juicio no se ejecuta inmediatamente, pues la maldad crece y los hombres creen que Dios hace la vista gorda. Ahora bien, el versículo 12 y 13 nos recuerda que el día del juicio vendrá y que nadie escapará al castigo de Dios. El pecador puede hacer lo malo 100 veces, dice Salomón, y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Así que puede parecer que el malvado, el impío, se sale con la suya,
pecado tras pecado, pero el día del juicio vendrá. El Salmo 37:2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El verso 38 del Salmo 37 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidas, la posteridad de los impíos será extinguida. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El final del impío es el juicio de Dios. El justo va a ser recompensado. Esa es la promesa que tenemos. Pero no solamente aquí en la tierra, por supuesto, porque aquí es un campo de entrenamiento. La vida es breve y pasajera. Sin embargo, nos espera una eternidad. Dice Proverbios 5:22 y 23, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El capítulo 11 de Proverbios, verso 21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Estas son promesas bíblicas. Los pecados van a ser descubiertos por Dios para juzgar a los impíos y condenarlos, que al fin de cuentas es con lo que Salomón acaba su sermón, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y luego en Apocalipsis 20, 11 al 15, tenemos el despliegue allí de la visión apocalíptica del gran trono blanco, donde grandes y pequeños están ante Dios de pie, y los muertos y los libros serán abiertos. Y allí se abrirá el libro de la vida y serán los muertos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora bien, hay un tercer punto ya terminando esta mañana, y es que la obra de Dios es inalcanzable. Versículo 15. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarlo sentido, no lo encontrará. Aunque el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Y esta es la certeza que Salomón nos presenta después de dedicar mucho tiempo a conocer los misterios de la vida, y llegó a la conclusión de que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Y esto lo va a repetir a lo largo del libro. En el capítulo 3, versículo 11, lo dice: sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Capítulo 7, versículo 14, versículos 24, versículo 27 y 28, dice, versículo 27, habla de haber pesado las cosas una por una para hallar la razón. Así que Salomón da testimonio de sus limitaciones. Los pecados van a ser descubiertos por Dios para juzgar a los impíos y condenarlos, pero también nos aconseja que nos gocemos y disfrutemos hoy del fruto de nuestro trabajo. Y ya lo hemos leído en Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Lo ha dicho en el capítulo 3, lo ha repetido en el capítulo 5, versículos 18 al 20, diciendo: porque Dios le llenará
de alegría el corazón. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, afirma esta verdad. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que en medio de todo este desierto de incomprensión que la sabiduría debajo del sol nos presenta, tenemos una certeza y una seguridad. Enfoquemos nuestra vida en Dios y disfrutemos de las cosas que Él nos da, la familia, el hogar, un buen asado, una buena comida, un buen mate, aquellas cosas que nos hacen deleitar el corazón. Son un regalo de Dios. Por eso mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, cuando miro debajo del sol, veo injusticia y pecado. Veo muchas veces que los inmorales avanzan y quienes proclaman no creer en ti prosperan y van adelante. Pero Señor, yo creo tu palabra y me aferro a tus promesas. La verdadera bendición es para aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Así lo prometió Jesús y así lo creo yo hoy. Muy buenos días. Hoy nos hemos alargado un poquito, pero les espero mañana a las 9:30. Que el Señor os bendiga grandemente.